Los océanos del mundo cubren más del 70% de la superficie terrestre. La cantidad de agua implicada es asombrosa. El agua no es en absoluto un medio favorable para el ser humano. Pero a pesar de ello, la humanidad a veces tiene que construir túneles, casas y presas. Hola a todos. En esta ocasión les mostraremos cómo los ingenieros construyen estructuras submarinas. Además, también les mostraremos algunos de los proyectos más asombrosos. Entonces, comencemos. Métodos de construcción en tierra e instalación en el agua. Empezaremos por la parte más sencilla de la historia. Este método consiste en construir primero la estructura en tierra y luego sumergirla bajo el agua. Se trata de un método relativamente sencillo, barato y fiable, que evita los grandes problemas asociados al difícil entorno de la construcción submarina. No hay que preocuparse pensando en cómo hacer frente a la alta presión del agua o a la ausencia de la atmósfera. Sin embargo, se necesitarán grúas y buzos especializados para colocar las estructuras en el fondo del agua. A partir de ahí, les presentaremos algunos de los interesantes proyectos realizados con este método de construcción. Museo Atlántico, Museo Submarino Atlántico. El Museo Submarino de Europa se encuentra a una profundidad de 12 a 14 metros en el sur de la isla Lanzarote, en las Islas Canarias, España. En la exposición incluyen 10 esculturas del escultor británico Jason de Kers Taylor. Una de ellas consta de 200 esculturas, dispuestas en círculos como símbolo de protección del mundo submarino. Se necesitaron varios buzos para crear semejante obra de arte. Naturalmente, también se requirió el equipo de submarinismo para visitar este museo. Centro de Datos Submarinos. En el año 2018, Microsoft decide dar un paso bajo el agua. Se ha inaugurado el primer centro de datos submarinos en las Islas Orcadas en Escocia. Dentro de un enorme contenedor de más de 12 metros de largo y unos 3 metros de diámetro, hay un servidor de especificaciones estándar. Y era el equipo que mantenía el servidor en funcionamiento. Este proyecto, denominado Proyecto Natick, tenía un objetivo determinado. La idea era reducir los costes de refrigeración de los equipos colocando todo en el centro de datos bajo el agua. En caso necesario, los contenedores podrían recuperarse desde una profundidad de 35 metros para realizar tareas de mantenimiento y sustitución de equipos. Puentes, túneles submarinos. El puente Yeoje de Busan en Corea del Sur es un proyecto muy complejo que incluye un tramo de túnel submarino de 3.2 kilómetros. Este túnel submarino es un conjunto de gigantescas cajas de hormigón armado de 180 metros de longitud y 48.000 toneladas de peso, fabricadas en tierra. ¿Cómo sucedió? Cada caja es un cilindro rectangular de hormigón con tabiques en cada extremo para evitar la entrada del agua. Una vez transportado a su posición a lo largo de la línea del túnel, se baja al fondo submarino y se conecta a la sección anterior. Cuando se eliminan los divisores entre las dos secciones adyacentes, las secciones se conectan con una unidad. De este modo se podría enhebrar una vía submarina a través del mar a una profundidad de 48 metros. Este era el túnel submarino más profundo del mundo en ese momento. Caisson. El caisson o pozo de cimentación también se utiliza para construir algo en el fondo marino, como los pilares de un puente o una presa de hormigón. De hecho, es una variación de la técnica de construir en tierra y sumergir en agua. El caisson es de hormigón armado y se hunden directamente en el fondo marino o se colocan sobre un montículo de piedras trituradas. Pueden fabricarse en plataformas especiales en tierra o agua y transportarse por mar hasta el lugar de la instalación. El caisson actúa como cimiento sólido para otras estructuras debido a su propio peso y a su estructura especial. ¿Cómo llegar más abajo en el agua? Otro método de construcción de túneles submarinos consiste en excavar túneles aún más profundos que el fondo marino. Un ejemplo es el famoso Eurotúnel, que unió Francia y el Reino Unido en el año 1994. El túnel submarino bajo el Canal de la Mancha tiene 39 kilómetros de longitud y sigue siendo el más largo del mundo. Este túnel se excavó con máquinas de escudo gigantes. Esta máquina no solo atravesó el lecho rocoso,
sino que también se colocó anillos de hormigón para reforzar los muros. En este proyecto se utilizaron un total de 11 máquinas de escudo, que excavaron un total de 8 millones de metros cúbicos de roca. Con parte del botín de la tierra excavada, la parte británica creó un parque llamado Samphire Hoe. Francia, en cambio, esparció su suelo sobre el mar, restableciendo el equilibrio ecológico. ¿Cuál de los dos creen que hizo lo correcto? Escríbanoslo en los comentarios. Métodos de construcción bajo el agua. En algunos casos, los constructores no tendrán más remedio que levantar estructuras directamente bajo el agua. Por supuesto, no es un método fácil, pero sí eficaz. Todos ustedes saben que el hormigón es más pesado que el agua. Y, por supuesto, los técnicos lo saben. También se incorpora la sabiduría de nuestros antepasados, que construyeron activamente sus casas y ciudades sobre pilotes. Puede que se les venga a la mente Ámsterdam y Venecia. Esa misma tecnología se sigue utilizando hoy en día. El tipo de pilote más utilizado es el pilote hueco, que se clava en el suelo con una máquina vibratoria. Y luego se vierte hormigón en la cavidad del material del pilote, que empuja el agua hacia afuera y se endurece en el marco. Como resultado, las plataformas petrolíferas, los oleoductos y las turbinas eólicas deben de contar con un soporte firme. El Menck HU4400S es un martillo hidráulico de 400 toneladas más grande del mundo. Puede clavar pilotes de hasta 8 metros de diámetro. Imagínenselo. Aprender de la naturaleza. La estructura más grande jamás construida por el hombre se extiende a lo largo de 2.5 millones de kilómetros por el Mar del Coral, en el noreste de Australia. Como pueden imaginar, se trata de la Gran Barrera de Coral. No son los humanos quienes han creado esta milagrosa estructura submarina. Fueron creados por pólipos, que son criaturas diminutas. De hecho, los arrecifes de coral son en realidad los esqueletos calcáreos de estos invertebrados, formados a lo largo de unos 400.000 años. El resultado es una serie de colinas o islas submarinas perfectamente visibles desde el espacio. Actualmente, los humanos intentan proteger este ecosistema irreemplazable cultivando corales o trasplantándolos de otros lugares. Si este proyecto tiene éxito, ¿por qué no utilizar esa tecnología para construir su propia estructura submarina? Desde el principio, nunca construyan bajo el agua. ¿Existen otras formas de hacer frente a estas otras fuerzas de la naturaleza? Se puede engañar a la naturaleza. Una medida eficaz en la construcción de presas, por ejemplo, es desviar el caudal del río de la obra a otra. Se puede construir circunvalaciones o crean presas especiales con muros a su alrededor. Una vez que se haya drenado el agua y secado de la zona amurallada, se podrá construir la central eléctrica o realizar otras obras. Cuando el agua no puede desviarse a otro lugar, por ejemplo, debido a obras de ampliación del puerto, se construye un dique de contención llamado ataguía para bombear el agua hacia el exterior. Existen muchas variantes de ataguías. La más sencilla es una ataguía en forma de U que encierra una zona adyacente a la costa. Las vallas o terraplenes tradicionales utilizadas en la construcción, que están hechas de tablestacas de acero clavadas en el suelo. Un caso más complejo es la construcción de una ataguía en medio de un paseo marítimo. Se creará un pozo para poder construir y reparar en su interior. Para superficies de agua poco profundas, hasta una profundidad de 5 a 6 metros, pueden utilizarse las mismas tablestacas de acero descritas anteriormente. Para profundidades superiores a 10 metros, son adecuadas las ataguías con paredes internas y externas. Entre las dos paredes hay una capa de tierra. Para una presión de agua aún mayor, se utiliza una construcción en forma de panal. Allí es como una ataguía circular básica con una estructura de panal más pequeña unida a ella. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Como pueden ver, el método de construcción que elijan dependerá de los retos estructurales a los que se enfrenten. Sin embargo, los ingenieros deben realizar cálculos precisos en todo momento. Creo que todos estarán de acuerdo en que algunos diseños pueden resultar abrumadores. Me gustaría que le dieran al me gusta, pero ¿ustedes qué opinan? Agradeceremos sus comentarios sobre este video. Mientras tanto, trabajamos duro preparando un nuevo video,
que estará lleno de datos sorprendentes. Suscríbanse al canal para que no se pierdan de nada. Es hora de despedirnos. Nos vemos pronto. Adiós.